Entonces, hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar sobre los siguientes temas. Primero vamos a englosar un poquito sobre la víctima en el procedimiento penal. Después vamos a hablar sobre los mecanismos de justicia restaurativa. Finalmente vamos a concluir como haciendo unas reflexiones sobre qué es el tercero civilmente responsable y el tercero llamado en garantía y cómo estos se vinculan al proceso. Entonces, para primero entender cómo mejor vamos a abarcar el primer tema, como la definición de qué es la víctima en sí, y esta la podemos encontrar en el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, en este artículo lo que dice es que la víctima se define como las personas naturales o jurídicas, así como otros sujetos de derecho, que individual o colectivamente han sufrido algún daño. Esto como consecuencia de un acto injusto. Es importante resaltar que la condición de víctima no depende de que se haya identificado, aprendido, enjuiciado o condenado al autor del acto injusto. Además, tampoco se requiere tener una relación familiar con el autor para ser considerado como una víctima. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que cualquier persona, tanto jurídica como natural, que haya experimentado un perjuicio debido a un acto delictivo, incluso si el autor no ha sido capturado o juzgado, puede ser considerada como una víctima, según lo que ha establecido nuestro Código de Procedimiento Penal. Este se podría decir que es un concepto muy amplio que busca proteger y reconocer los derechos de aquellos que han sido afectados por un acto ilícito. Bueno, entonces ya terminado lo anterior de definir qué era la víctima de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, vamos a hablar sobre el siguiente tema, que son los derechos de las víctimas en el proceso penal. Entonces, en el contexto del procedimiento penal que llevamos a cabo en Colombia hoy en día, reconocemos como fundamental entender a la víctima como un actor relevante en el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que buscamos es brindarle protección y apoyo y garantizarle sus derechos. A través de esto que mencionábamos anteriormente, digamos que superamos esa fase en donde se dio la confiscación de la víctima y buscamos que hoy en día las víctimas no sean ignoradas y tengan la oportunidad de participar en el procedimiento penal siendo escuchadas y recibiendo la reparación adecuada para el daño sufrido. Por ende, digamos que podemos observar que la víctima es un interviniente especial como una forma de entender que es un actor relevante en el proceso, pero al mismo tiempo no desequilibrar la igualdad de armas a la que tiene derecho el imputado y pues por ende lo que se busca es que se le garanticen unos derechos muy puntuales dentro del proceso. Ya desarrollando qué son estos derechos que contempla nuestra legislación colombiana, tenemos el artículo 137 de la Ley 906 del 2004, que es más conocido como la Ley del Procedimiento Penal. Allí se establece que las víctimas del injusto tienen el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal en aras de proteger los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Esto nos permite entender que la concepción de las víctimas va más allá de una reparación económica y también contempla como ciertos derechos durante el proceso a los cuales ellas tienen derecho a acceder. Por ende, de acuerdo con lo que ha desarrollado nuestra jurisprudencia colombiana, en la sentencia C-516 del 2007, se destacan que estos derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible tienen una concepción muy amplia y que garantizan estos tres derechos también: la verdad, la justicia y la reparación integral de los daños sufridos. Entonces, considero que lo pertinente ahorita es que entremos a hablar de qué consisten estos tres derechos. Y esto lo vamos a hablar a la luz de lo que establece la sentencia C-454 del 2006. El primero que vamos a hablar es el derecho a la verdad, que implica que las personas víctimas tienen el derecho a conocer qué fue lo que sucedió realmente en su caso. Y pues este principio se encuentra íntimamente ligado con otro que se encuentra como un principio general del procedimiento penal, que es la dignidad humana, y pues ya aquí se materializa en la memoria y la imagen de la víctima. Por otro lado, tenemos el derecho a la justicia. Este derecho a la justicia establece que las víctimas pueden acceder al proceso penal y también participar activamente en él, y que los familiares de las personas fallecidas y de sus representantes legales tienen el derecho de ser informados de las audiencias, tener acceso a ellas y a toda la información pertinente a la investigación y a presentar pruebas adicionales. Y ya finalmente concluimos con el derecho de reparación, que tiene una dimensión tanto individual como colectiva. Entonces, aquí podemos comprender la adopción de medidas que busquen restituir, indemnizar, rehabilitar y satisfacer los derechos de las víctimas, además de que busca la no repetición de estas situaciones en un futuro. Asimismo, digamos que este se encuentra respaldado por todo lo que ha dictaminado el derecho internacional
contemporáneo y pues eso como que se trasladó a nuestro ordenamiento jurídico y de ahí digamos que encontramos la dimensión que adopta este derecho de reparación hoy en día. Y ya finalmente, como con todo lo que habíamos mencionado anteriormente de los derechos, creo que es fundamental abordar la facultad de postulación, que es como una expresión de la materialización del derecho de acceso a la justicia. Aquí es importante destacar que los segmentos normativos que están en nuestro ordenamiento jurídico dicen que se conforma un sistema de regulación de las facultades de postulación de las víctimas, en donde se establece que las víctimas tendrán derecho a ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral. Y asimismo, en caso de que haya una pluralidad de víctimas, se les solicitará que designen hasta 2 abogados para representarlas durante la investigación y en el juicio oral. Y el juez podrá determinar el mismo número de representantes que defensores. Bueno, entonces ya concluido el tema de los derechos de las víctimas, vamos a entrar a hablar sobre los mecanismos que éstas tienen para lograr la reparación de perjuicios causados por el delito. Entonces aquí vamos a hacer referencia especial a las medidas cautelares, las cuales son de 2 tipos. La primera son las medidas cautelares que buscan restablecer el derecho y las otras son las que tienen que ver sobre los bienes. Entonces, primero tenemos las medidas cautelares para restablecer el derecho. Estas medidas se aplican con el fin de evitar un nuevo daño o que el daño existente se incremente. Entonces, el juez de control de garantías es el encargado de aplicar estas medidas. Y aquí hay que hacer una salvedad y es que no hay una condición objetiva de procedibilidad. Por ende, lo que se tiene que hacer es tener acreditada la tipicidad objetiva con elementos materiales probatorios. Un ejemplo de este tipo de medidas lo encontramos en el artículo 91, en el cual se habla sobre la suspensión y cancelación de la persona jurídica, que es cuando existen motivos fundamentados que permitan inferir que una persona jurídica ha dedicado toda o parcialmente el desarrollo de su actividad en actividades delictivas. Asimismo, ya vamos a entrar en las medidas cautelares sobre bienes y estas son las medidas que se aplican sobre los bienes del acusado. Entonces, aquí lo que se busca es garantizar la indemnización de los perjuicios causados a la víctima. El juez de control de garantías puede decretarlas durante la audiencia de formulación de la imputación o posteriormente a petición de la víctima o de la fiscalía. Aquí tenemos algunos importantes aspectos que tenemos que tener en cuenta según el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal. El primero es la acreditación sumaria de la víctima. Entonces, esta tiene que acreditar su condición de víctima, la naturaleza del daño sufrido y la cuantía de su pretensión. Después, se tiene que hablar sobre el embargo y el secuestro de bienes. El juez puede ordenar el embargo y el secuestro cuando en una cantidad suficiente que permita garantizar el pago de los perjuicios ocasionados. Y finalmente, tenemos la excepción para bienes inmuebles ocupados, en donde si estas medidas cautelares afectan un bien ocupado, pues lo que hace es que se va a garantizar que si hay una condena en contra de la persona, pues esta lo va a entregar a la víctima. Bueno, entonces, una vez ya concluido el tema grande sobre las víctimas, entonces vamos a entrar a hablar sobre la justicia restaurativa y cuáles son los mecanismos de esta que contempla nuestra regulación jurídica. Entonces, primero, entremos a definir qué es la justicia restaurativa. Esto está en el artículo 518 de nuestro Código de Procedimiento Penal y la define como aquel proceso en el que la víctima, el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones que son derivadas del delito y buscan un resultado restaurativo ya sea con o sin la participación de un facilitador. Entonces, ya en el artículo 521 de este mismo código se entran a definir que estos mecanismos están divididos en 3. El primero es la conciliación preprocesal, el segundo es la mediación y el último es la conciliación en el incidente de reparación integral. Entonces, vamos a entrar a definir cuáles son estas 3 herramientas a partir de la lectura de la víctima en el sistema de justicia restaurativa de Márquez Cárdenas. En primer lugar, tenemos la conciliación preprocesal, que es un mecanismo que ha sido adoptado como una forma de descongestionar los despachos judiciales y agilizar la solución de controversias. Digamos que ese es el objetivo grande como en todas las áreas del derecho. Pero digamos que ya puntualmente en el ámbito penal, lo que se busca es que la víctima y el victimario acuerden de manera consensuada la solución a la controversia originada por el delito siempre y cuando la ley lo permita. Ya por otro lado tenemos la mediación, que este es un mecanismo en el cual un tercero neutral, ya sea un particular o un servidor público designado por la Fiscalía General de la Nación o algún delegado, facilite el intercambio de opiniones entre la víctima y el imputado o acusado. Este mecanismo se usa con el fin de que se confronten los puntos de vista de ambos con ayuda de este mediador y logren solucionar el conflicto que los enfrenta.
Entonces, ya finalmente tenemos la conciliación en el incidente de reparación integral, que consiste en la reparación que se debe realizar por quien causó el daño. Por esta razón, la justicia restaurativa valora los esfuerzos de los delincuentes por compensar lo que hicieron. Por ende, se puede afirmar que esta herramienta tiene un efecto resocializador de cierta forma, debido a que obliga al autor del delito a enfrentarse con las consecuencias de su conducta y aprender a reconocer los perjuicios causados a la víctima y repararlos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de otro de los temas grandes que vamos a abarcar en este video, que es la definición del tercero civilmente responsable y el tercero llamado en garantía. Entonces, ya vamos a profundizar primero en qué significa este tercero civilmente responsable, que se refiere a la persona que, según la ley civil, debe responder por el daño causado por la conducta del condenado. En otras palabras, es aquella persona que tiene la obligación legal de asumir la responsabilidad de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la conducta del condenado en caso penal, de acuerdo con la definición que nos da el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal. Ya por otro lado tenemos la definición que nos da el artículo 108 de este mismo código sobre el tercero llamado en garantía, pero ya lo llaman la citación del asegurador. Esta figura se utiliza exclusivamente en el contexto de la conciliación en el trámite de incidente de reparación integral. La víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable pueden solicitar la citación del asegurador de la responsabilidad civil siempre y cuando exista un contrato de seguro válido celebrado entre estas. El asegurador tendrá la facultad de participar en la conciliación aportando su perspectiva y eventualmente llegando a acuerdos relacionados con la compensación de los daños sufridos a la víctima. Bueno, entonces ahora ya entradas a definir qué son tanto el tercero civilmente responsable como el tercero llamado en garantía, vamos a entrar a hablar de otro tema que es muy relevante respecto a estos sujetos, que son la forma en la que se vinculan y en la que participan durante el proceso penal. Entonces, primero, en cuanto al tercero civilmente responsable, en el ámbito de justicia restaurativa, este tercero puede ser citado o puede acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del condenado o de su defensor. Esta situación se llevará a cabo durante la audiencia que abre el trámite del incidente, es decir, durante este pequeño proceso en el que se busca que las partes puedan llegar a una forma de reparar al otro por el daño causado. El tercero civilmente responsable tendrá la oportunidad de participar en este proceso de reparación integral. ¿Esto por qué? ¿O qué significa esto? Básicamente, digamos que como en este proceso buscamos llegar a un acuerdo que permita compensar los daños causados y contribuir a la restauración de la víctima, estamos intentando que se involucren todas las partes relacionadas a este conflicto en general para que puedan llegar a una resolución de forma consensuada. Y ya finalmente vamos a terminar hablando sobre el tercero llamado en garantía, que también es conocido como el asegurador en el Código de Procedimiento Penal. Este es un tipo de tercero que interviene en el incidente de reparación integral cuando es solicitado a solicitud de la víctima, del condenado o de su defensor, o del tercero civilmente responsable. Ya la finalidad de su participación dentro de esto significa que busca que éste asista a las audiencias de conciliación durante el trámite. Para citar al asegurador es necesario que exista y se pruebe durante el incidente que hay un contrato de seguro de por medio. Ese contrato debe haber sido suscrito por el condenado o por el tercero civilmente responsable como tomadores o aseguradores y debe cubrir la indemnización total o parcial del perjuicio causado. En otras palabras, ¿esto qué quiere decir? Que el asegurador debe tener la responsabilidad de compensar los daños según lo establecido en el contrato de seguros. Entonces, para esto es importante tener en cuenta que si el asegurador no participa en el incidente, no se puede vincular a la decisión final del mismo. Sin embargo, esto no obstaculiza la continuación del trámite, es decir, no impide que el proceso de reparación integral continúe sin su participación. Bueno, ahora finalmente a forma de conclusión y para unir todo lo que hemos aprendido durante el video y durante el curso, procederemos a hacer unas reflexiones sobre cómo los principios generales del proceso penal tienen una relación estrecha e interactúan con la víctima y sus derechos durante el proceso. Entonces, a continuación lo que procederemos a hacer es entrar a definir cuáles son estos principios y cómo de cierta forma interactúan con las víctimas. Primero vamos a hacerlo como en orden jerárquico. Entonces vamos a empezar por la dignidad humana, que este es un principio que impacta a todos los demás dentro del proceso penal.
y se aplica a la persona como ser humano y se refiere al valor intrínseco que posee cada individuo. Este principio implica que todas las etapas del proceso penal, desde la investigación hasta la ejecución de la pena, deben respetar y proteger los derechos fundamentales de los individuos involucrados en el proceso. Y aunque la dignidad humana, pues la solemos asociar con el imputado o con el acusado, vamos a ver que de cierta forma también interactúa con la víctima y es en la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que reconocemos más como revictimización, como en la jerga popular. Digamos que dentro de cierta forma lo que se busca con esto es garantizar que al prohibir tratos degradantes a la víctima, ésta no sufra un mayor daño o se incremente el daño que ha sufrido a causa de el injusto contra ella. Entonces, esto es una garantía de que el ordenamiento jurídico también va a proteger a la víctima de evitarle estos tratos degradantes durante el proceso. Ya segundo, vamos a hablar sobre el principio de libertad. Este principio se basa en el libre albedrío de la persona, teniendo en cuenta que gracias a las nociones liberales que han adoptado nuestros estados en la modernidad, cada individuo es libre para darle un propósito a su vida. En el proceso penal vamos a entrar a ver que la víctima de cierta forma entra como a contraponerse a este principio de libertad. ¿Por qué? Porque digamos que la cárcel es una forma de coartar el principio de libertad de los imputados. Entonces, por ejemplo, primero, la cárcel es una forma de garantizar la pena. Y asimismo, digamos que hoy en día la coincidimos como una especie de castigo psicológico, ya que están prohibidos los castigos físicos y la tortura, de acuerdo con nuestra Constitución del 91, y así también las personas, digamos que van a ser resociabilizadas dentro de estas cárceles. Ese es como uno de los fines que hoy en día coincidimos la cárcel. Y esto interactúa con las víctimas, dado que al materializarse la pena y garantizárseles, se está alcanzando sus derechos de justicia y reparación al saber que el condenado está pagando por el injusto que cometió contra ellas. Ya en cuanto al respecto a las víctimas, durante mucho tiempo, y como hemos mencionado durante el video, hubo un proceso de confiscación de la víctima, debido a que se consideraba que se vulneraba la igualdad en términos aritméticos del procesado, entonces por ende se les excluyó como parte del proceso, y por mucho tiempo eso fue así. Hoy en día, digamos que gracias a jurisprudencia de la Corte Constitucional, la víctima pasó a ser reconocida como un interviniente especial, dado que, digamos que este reconocimiento es un reconocimiento un poco extraño porque no entra a ser una parte dentro del proceso, sino es un sujeto especial, porque digamos que la Corte buscó ponderar, darle más reconocimiento, pero al mismo tiempo respetando la igualdad de armas que debe gozar el procesado durante el proceso. Y ya finalmente tenemos el principio del restablecimiento del derecho. Este principio tiene un doble rol. Por un lado, tenemos que orienta la toma de decisiones dentro de la rama judicial, especialmente por el juez de control de garantías, y tiene el objetivo de evitar el daño causado por el delito o impedir que éste se incremente. Se aplican dos grandes grupos de medidas cautelares que van muy de la mano con evitar este daño, como incrementar este daño ocasionado o un nuevo daño. Que son los que ya habíamos mencionado anteriormente, que son el restablecimiento del derecho y los que buscan la reparación de perjuicios a través del embargo y el secuestro de bienes.